Bienvenidos una vez más a mi canal. El 3D Touch del iPhone parece que nunca murió. Esto es una teoría bastante extraña que tengo por algo que descubrí y en este video les voy a comentar en sí qué es lo que pasa. Quiero saber ustedes qué piensan de esto acá abajo en los comentarios. Para las personas que no sepan, el 3D Touch es una tecnología que Apple implementó desde el iPhone 6S, que esto prácticamente lo que era es que la pantalla puede reconocer qué tan fuerte la estás presionando y dependiendo de la aplicación en la que estés o de lo que estés haciendo puede mostrarte diferentes opciones o diferentes menús. Por ejemplo, aquí tengo el iPhone XS Max y como puedes ver nos muestra diferentes menús dependiendo de la fuerza que le esté haciendo a la pantalla. El primero en implementar esta tecnología del 3D Touch fue el iPhone 6S y iPhone 6S Plus. Y el último en tener esa tecnología fue el iPhone XS y iPhone XS Max. Ya del 11 en adelante lo han quitado y lo han reemplazado por algo que se llama Haptic Touch. Entonces ahora ya es simplemente tocar la pantalla, ya no hay que presionarla con fuerza como en el iPhone 6S, sino que simplemente con tocarla nos muestra los mismos menús. Entonces ahora, ¿por qué digo que quizás el 3D Touch nunca murió? Pues ya les voy a mostrar aquí. Tengo el iPhone 12 y voy a mostrarles exactamente qué es lo que descubrí. No es nada importante, pero pues quería compartirlo con ustedes. Entonces aquí estamos en la pantalla de bloqueo del iPhone 12. Ya solamente con que me desbloquee el Face ID, toco aquí en esta barra y si oprimo con fuerza, fíjate que se levanta un poco. Y si lo suelto, vuelve y baja. En este momento lo estoy tocando, pero no lo estoy oprimiendo con fuerza. Si oprimo con fuerza, se levanta. Y entonces como que va reaccionando dependiendo de la fuerza en que yo le haga. Porque fíjate que si oprimo más fuerte como que se levanta más. Y si lo oprimo más suave va bajando. Entonces otra vez aquí estoy tocando. No pasa nada, pero si oprimo fuerte se levanta. Otra vez toco, no pasa nada. Oprimo fuerte, se levanta. Pero en cambio que si lo dejo tocado en esta parte de acá, por ejemplo, toco suave, inmediatamente pues me entra a cambiar los fondos de pantalla. ¿Ves? Pero con esta barra de acá abajo, si toco suave, pues no pasa nada. Y si toco más fuerte, ahí es donde se levanta. Con estos iconos que tenemos, tampoco pasa nada. O sea, simplemente como que con tocarlo, ya inmediatamente reaccionan. Así que solamente es como en esta barra que tenemos acá abajo. Y exactamente pasa lo mismo con el iPhone 11. Aquí tengo el iPhone 11, me desbloquea el candadito. Y si toco acá abajo no pasa nada, pero si oprimo con fuerza se levanta. Vamos a colocar una imagen blanca de fondo para que se vea. Por ejemplo aquí en configuración. Entonces toco suave, no pasa nada, pero oprimo fuerte y se levanta. Suave, no pasa nada, oprimo, se levanta. Aquí un poquito más de cerca para que ustedes mismos lo vean. Entonces fíjate que estoy tocando la pantalla suavecito, pero cuando lo oprimo, ahí es donde se levanta. Toco suave, no pasa nada, oprimo duro, se levanta. Y pues entonces ahora la pregunta es, si estos iPhones ya no tienen 3D Touch como el iPhone 6S o el iPhone XS y XS Max, ¿cómo sabe que lo estoy oprimiendo fuerte en esa parte de la pantalla? O sea, no es nada importante, pero pues es algo que descubrí y quería compartir con ustedes a ver de pronto qué piensan. Déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Para el próximo video, espero poder hacerlo para mañana, vamos a hacer la comparación entre el iPhone 11 y el iPhone 12. Vamos a ver las diferencias en cuanto a cámara, en cuanto a pantalla, en cuanto a sonido y muchas otras cosas más. También en mi nuevo canal, en estos momentos ya debe estar publicado la prueba de rendimiento que les hice a estos dos iPhones para que vayas y lo veas. Simplemente entras aquí a este canal y ahí arribita te va a aparecer el canal de Ruben Tech Speed Test. Así que pues ahí vamos a ver qué tanta diferencia hay en cuanto a rendimiento en esos dos dispositivos. Y pues nada, eso era todo por este corto video. Déjame saber tú qué piensas de esto que te acabo de mostrar. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.